Fue a través de conversaciones con una editora. Este libro no es un libro al que llego yo sola con mi imaginación sola no lo hubiese producido nunca. Y creo que a veces son las conversaciones, ¿no? Con una otra las que nos permiten ver dónde una escritura puede ser deseable o esperada o incluso útil, ¿no? Y para mí el diario que estaba escribiendo después de la muerte de mi madre era un soporte, sobre todo un soporte para poder compartir un tipo de pensamiento y de emoción que socialmente es complicado compartirla porque se considera igual muy intensa, ¿no? Hay momentos de la vida donde nos ponemos como muy intensos y esa intensidad no siempre encuentra interlocutor ahí afuera, ¿no? Porque quizás las personas que nos rodean están viviendo otro momento. Entonces, era una escritura que buscaba una interlocución fantasma casi con esa intensidad que estaba viviendo y hablando con una editora que leyó esos diarios, pues surgió la propuesta de que eso podría convertirse en algo más parecido a una novela que a unos diarios. Y fue un trabajo para mí muy complicado con la adaptación del tipo de escrituras que yo conocía, que era la poesía y el ensayo, o la prosa muy poética, porque tenía escrita otra novela que nunca se publicó por ser demasiado poética. Entonces fue un ejercicio muy fuerte de adaptación, de buscar lenguajes intermedios, de buscar vías de expresión nuevas y en muchos momentos fue incómodo para mí, fue muy difícil. Me sentía muy torpe sin estrategias, sin lo que llaman, ¿no? En inglés skills, sin medios para alcanzar una escritura en la que estuviese cómoda. Y fue un proceso un poco largo de conversar también con las editoras y de entender, no sé, hasta dónde funcionaba, hasta dónde no. O sea, para mí la conversación ha sido fundamental para que este aprendizaje de una escritura distinta fuese posible. Yo no hubiese llegado sola. Lo que sí puedo decir es que una vez que he llegado a esa escritura que no busqué, siento que puedo escribir muchas cosas distintas ahora y comunicar de formas distintas que eran inaccesibles para mí. Así que me siento muy agradecida por el proceso. Cada relación es distinta, si bien casi todas se verán atravesadas por ciertos ejes que son fundamentales en nuestra historia, ¿no? Y en este momento histórico en el que estamos. Para mí una es la educación de las personas en la heterosexualidad, como que cuando las personas nacemos en un mundo que está culturalmente orientado hacia la heterosexualidad y hacia el género, ¿no? Entonces creo que estas dos vías son compartidas en sus efectos sobre la relación madre-hija. Y creo que ahí hay un tema muy tenso, por un lado, en el hecho de que las madres históricamente han sido las responsables de enseñarle el género a sus hijas, ¿no? De transmitirles los ideales de género, es decir, lo que debían ser por el hecho de haber nacido con determinados rasgos corporales, ¿no? Y esa transmisión del género es violenta en muchos momentos porque es represiva, ¿no? Y, y además, supuestamente, esa transmisión del género pues la hace una igual, por lo tanto es complejo cómo ocurre. Y luego, desde luego, también la educación en la heterosexualidad, ¿no? La madre responsable de forma invisible de que su hija tenga una sexualidad normal según las ideologías del momento, ¿no? Y, y entonces ahí la madre también hace un ejercicio represivo con respecto a la hija y ahí surgen tensiones. Aparte de todo esto, la educación en el género pues implica que las cosas que las madres no pudieron hacer, pues las hijas teóricamente tampoco las deberían hacer y cuando las hijas las hacen, hay posibilidad de celebración y expansión o hay posibilidad de culpa y machaque.
o de contradicción. Y creo que a veces algunas madres sienten contradicción al ver que las hijas como exploran territorios de la realidad que para ellas estaban súper reprimidos, ¿no? Y que reprimían para poder estar de forma equilibrada y obediente en el mundo. Entonces no reprimían para algo malo. Las madres reprimían, se suponía, para ser lo mejor posible, para cumplir con lo que les habían dicho que era ser lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene que ver para mí con eso, con la transmisión de la idea de deber y con la represión de lo posible. Y ahí surgen especiales tensiones entre la relación madre-hija, que a veces no surgen, o en el contexto de la novela no surgen, por ejemplo, en la relación padre-hija, porque el padre en esta novela no se siente responsable de que su hija tenga una sexualidad o un género obediente determinado, sino que transmite ideales de crecimiento, de libertad, de potencia, que son los ideales que aprendió él como hombre libre, ¿no? Que hay que ser lo más libre posible, que hay que disfrutar lo más posible, que hay que buscar tu propio deseo, que hay que medrar, que hay que crecer, ¿no? Entonces, claro, cuando un padre desde esa libertad le transmite esos saberes a una hija sin pensar en el género que le toca, pues, pues educa en la libertad, creo. La posibilidad de sentirse culpable es como un circuito que una vez que ya lo estableces dentro de tu vida psíquica y emocional, pues está ahí, es un circuito abierto que puedes ocupar. Em, la posibilidad de sentirnos culpables no es siempre negativa, en la medida en que a veces sirve para hacer un poco de autoanálisis, ¿no? La persona que tiene la posibilidad o la capacidad de sentirse culpable muchas veces tiene la práctica de repasar qué ha hecho durante el día o qué ha dicho o qué efectos ha tenido lo que ha hecho y ha dicho sobre las otras, ¿no? Intentar evaluar y a veces evaluar ansiosamente y con mucho dolor, pero bueno, está esa posibilidad de volver atrás, intentar evaluar nuestra posición con respecto a las otras y tener una emoción como respuesta y tener la duda sobre lo que hacemos y querer volver a esa persona y asegurarnos de que está bien el vínculo o mirar si ha habido un daño, ¿no? Entonces, ese circuito a priori para mí no es necesariamente negativo, pero está muy enviciado, ¿no? La culpa está muy enviciada y está, pues, fragmentada en la sociedad, ¿no? Cae más sobre unos cuerpos que sobre otros, o la posibilidad de sentirse culpables está más establecida en unos cuerpos que en otros. Entonces, creo que es esa parte la que tenemos que trabajar fuertemente. Intentar entender si nos sentimos culpables por un sistema determinado que nos ha elegido como cuerpos con tendencia a la culpa o no. Y también intentar repasar nuestras infancias, ¿no? Intentar pensar si nos educaron en la culpa y por lo tanto tenemos una respuesta culpable ansiosa. Cada vez que pasa algo, nos es más fácil sentirnos culpables que pensar en lo que ha ocurrido, ¿no? Creo que en la niñez, al margen de nuestro género, si nos han educado mucho sintiéndonos culpables, eh, es una tendencia que luego se queda y es como una especie de pasividad nerviosa frente a los otros, ¿no? Y a veces incluso un modo de defensa, que me siento culpable para que no me ataques, ¿no? Si me muestro culpable, quizás no vas a lanzar tu violencia sobre mí o tu rabia sobre mí. Entonces eso, pues intentar ver primero los motivos por los cuales nuestro cuerpo tiende a sentirse culpable y luego intentar pues romper un poco el círculo vicioso de la culpa, siendo capaces de ser responsables, pero no culpables, ¿no? Ser responsables de las cosas que hacemos, pero no culpables, porque la culpa muchas veces pues nos quita agencia y nos quita imaginación y posibilidad de acción y de creación de reparación también de lo que hacemos mal, ¿no? Muchas veces la culpa nos mete en un bucle de pánico ansioso que no nos permite buscar alternativas de reparación para las cosas que ocurren. La culpa a muchas personas les hace esconderse debajo de una piedra y no dar la cara.
por lo que han hecho, porque se sienten tan culpables que son incapaces igual de enfrentar al otro y decir cómo reparamos esto que ha ocurrido, ¿no? Entonces, sí, un poquito así. Lo primero que voy a recomendar es un libro que estoy terminando de leer justo hoy, que me quedan como muy pocas páginas y que me parece maravilloso y se titula Leche condensada y es de Aida González Rossi. Me parece un libro bellísimo por un lado, por el atrevimiento de llevar a los límites el lenguaje y utilizar lo poético para contar cosas que sin lo poético no se pueden contar o es muy difícil contar. Y también porque es un libro que creo que se atreve a ser muy crítico sin ser abiertamente crítico, simplemente señalando la realidad que vivimos las personas en la última infancia y la primera adolescencia cuando entramos en el terreno de lo social y lo sexual, ¿no? Y me parece como una recomendación de hoy súper bonita. Luego, unos libros que fueron súper importantes para mí fue la trilogía del mar de Esther Tusquets, que creo que es una obra que no se lee mucho, especialmente mi libro de ese estrés es El mismo mar de todos los veranos, que seguro que quien lo lea y haya leído lo que hay entenderá como muchas cosas, ¿no? Esther Tusquets a veces se la conoce por obras más ligeras, digamos, más de análisis de sociedad, irónicas, pero estos tres libros son como tres piezas literarias brutales. Me encantan. Y otro ejemplo de novela, que para muchas personas quizás no será tanto una novela como una prosa poética que se va enroscando sobre sí misma, es Las olas de Virginia Woolf, que también es un libro súper importante para mí.